Buenos días Tegucigalpa, buenos días Comayagüela, buenos días San Pedro Sula, Olancho, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Tocoa, donde sea que usted nos está viendo esta mañana. Hoy es ya martes 21 de julio del año 2026, apenas nos faltan 10 días para terminar el séptimo mes del año, eso por si usted no se había dado cuenta, ¿verdad? Los partidos políticos, hoy vamos a hablar uno de los temas que más me gusta conversar a mí, la verdad, porque es uno de los actores más importantes de la política de este país y lo ha sido durante los últimos 130 años, es el Partido Liberal. Siempre es importante buscar un nuevo ángulo para tocar esos temas, porque el Partido Liberal sigue siendo un partido que precede todas las crisis de este país, ¿no? Los partidos políticos suelen ocupar siempre los titulares cuando ganan elecciones, pierden el poder o protagonizan una crisis. Sin embargo, los cambios más profundos casi nunca ocurren frente a las cámaras. Se producen lentamente cuando nuevas generaciones comienzan a ocupar espacios, cuando aparecen liderazgos distintos a los tradicionales o cuando las viejas estructuras dejan de ser suficientes y una organización política debe decidir hacia dónde quiere avanzar si quiere sobrevivir. ¿No? Es el momento, parece estar llegando ya en el Partido Liberal. Después de más de un siglo de historia, el liberalismo hondureño atraviesa una transición que va mucho más allá de los nombres propios. No queremos detenernos, pero habrán nombres propios. Lo que comienza a definirse es la forma en que uno de esos partidos más antiguos del país comienza a ejercer el liderazgo durante los próximos años. De esas decisiones dependerá sus alianzas, sus capacidades para construir mayoría, su relación con las demás fuerzas políticas y una buena parte del equilibrio institucional de Honduras que habrá en los próximos años, ¿no? Que comprender ese proceso exige mirar más allá de las disputas cotidianas y entender cómo se está organizando el partido hoy, más cerca del poder que hace 4 años, pero no por estar cerca significa que estés tan seguro en esa posición. De eso vamos a hablar hoy. ¿A quién le pertenece el futuro del Partido Liberal? ¿Cómo se está recomponiendo? ¿Está entendiendo el momento en el que está? ¿O creen que ya tienen como ganada la próxima victoria? Eso es lo que vamos a conversar hoy. Tenemos como invitada ya, está aquí en el estudio, Julia Talbot, que no solamente es una de las voces más conocedora ahorita del Partido Liberal, sino además uno de esos liderazgos nuevos que está surgiendo y que hay que ponerle atención. Así que quédese con nosotros, vámonos al contexto y después venimos ya aquí en Más Conscientes. Durante más de un siglo, el Partido Liberal no solo compitió por el poder, en distintos momentos de la historia de Honduras fue el poder. Desde sus filas surgieron presidentes que marcaron épocas, impulsaron reformas, enfrentaron guerras civiles, sobrevivieron a dictaduras y condujeron algunos de los momentos más decisivos de la vida política nacional. Cada una de esas etapas tuvo un rasgo en común. Existía un liderazgo capaz de ordenar al partido. Las corrientes internas podían competir, pero terminaban reconociendo una autoridad política que mantenía unido al liberalismo. Ese equilibrio comenzó a cambiar después de la crisis política de 2009. La salida de Manuel Zelaya, el surgimiento de Libre y una larga sucesión de derrotas electorales transformaron profundamente al Partido Liberal. Durante años, la prioridad dejó de ser la disputa por el liderazgo y pasó a ser la supervivencia política. Esa etapa parece haber concluido. El liberalismo vuelve hoy a ocupar un lugar central en la política hondureña y con ello reaparece una discusión que durante años permaneció en segundo plano: la construcción del liderazgo que definirá el rumbo del partido durante la próxima década. Pero el escenario ya no se parece al de hace 20 años. Hoy conviven en el Partido Liberal un liderazgo con legitimidad electoral, dirigentes históricos, una bancada legislativa con creciente influencia, alcaldes que han construido poder territorial y una nueva generación que reclama espacios dentro de la organización.
Ninguno de esos sectores, por sí solo, parece tener la capacidad de ordenar al conjunto del partido. Mientras tanto, el tablero político continúa moviéndose. El regreso de Juan Orlando Hernández al debate público, la reorganización del Partido Nacional y la necesidad del liberalismo de consolidar una identidad propia obligan a sus dirigentes a definir una estrategia que trascienda la próxima elección y proyecte al partido hacia el futuro. Las organizaciones políticas cambian cuando cambian sus liderazgos. En ocasiones, esas transiciones fortalecen las instituciones. En otras, abren largos periodos de competencia interna que terminan redefiniendo el equilibrio del poder. El Partido Liberal está por entrar precisamente en ese momento de su historia. Lo que hoy se encuentra en construcción no es únicamente un nuevo liderazgo. También comienza a definirse el partido que Honduras tendrá frente a sí durante los próximos años. Y vuelvo aquí a recalcar que es importante poder mantener esta línea permanentemente. El Partido Liberal fue fundado allá finales del siglo XIX por Celio Arias y en aquel momento también aspirante a la presidencia Policarpo Bonilla y otros dirigentes del partido. No existía como partido, existía una línea, una corriente, una ideología liberal que inspiró la reforma liberal, que inspiró también algunos gobiernos después de la República, después de la construcción del Estado hondureño. Y a partir de ahí, pues, se fue construyendo el ejercicio del poder. En aquel tiempo, Honduras era un territorio muy distinto de lo que es ahora, ¿no? Pero siempre cuando vemos las grandes crisis de nuestro país, las guerras civiles, los golpes de Estado, la fractura del 2009 con el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, siempre ha precedido, hoy estoy mal con esta palabra, precedido, una crisis interna dentro del Partido Liberal. Por eso me gusta mantener la atención siempre en ese partido y estar pendiente qué es lo que está ocurriendo ahí, porque lo que allí suceda termina definiendo también la forma en que los otros partidos van a surgir. La crisis del Partido Liberal del año 2009, que generó como consecuencia el golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya Rosales, fracturó al partido, formó el Partido Libertad de Refundación, que fue determinante para los siguientes años, y a partir de ahí viene un lento proceso de deterioro del Partido Liberal. Lo vemos como a partir de la elección de 2009 con Elvin Santos, cada uno de los procesos electorales que continuaba iba reduciendo su caudal electoral. Todo eso usted ya lo sabe seguramente también. Y como la presencia de Salvador Narral en el último proceso electoral también y el contexto político, el desgaste de Libertad de Refundación, ¿no? El intento de Libertad de Refundación también de consolidarse y de mantenerse en el poder, terminan llevando a que excepcionalmente un partido que muchos daban por muerto reaparezca ahora con una opción real de victoria. Al final creo que no haya ganado Salvador Narrala le ayuda más al partido, porque estaríamos hablando de otro tipo de crisis ahorita y no de una crisis y no de un proceso, una oportunidad de reconstruir. ¿Cómo se va a reconstruir el partido? Hay actualmente liderazgos muy definidos, ninguno con la capacidad de enfrentar o de liderar hasta el momento el partido en ese proceso. Y ni siquiera sé si estos liderazgos tienen realmente la capacidad de entender hacia dónde tienen que orientarse. Tienen que acercarse al Partido Nacional para poder hacer cogobierno, tienen que distanciarse del Partido Nacional para poder ser oposición, tienen que acercarse a Libertad de Refundación, porque también hay algunas voces ahí del Partido Liberal que están hablando así, acercarse a Libertad de Refundación para poder consolidarse y según ellos atraer esos votos. ¿Hacia dónde tiene que moverse el partido? De eso es que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos a Julia Talbot. Julio, buenos días. Mucho gusto, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar aquí con ustedes y compartir un poco de lo que tanto nos ama a nosotros los políticos, en este caso a mí como liberal, mi glorioso Partido Liberal de Honduras. Vamos a comenzar definiendo del último gobierno del Partido Liberal en el 2009, ¿no? ¿Qué errores
cometió el Partido Liberal en ese proceso de llanura, en ese proceso así como la Odisea, ¿no? Ese recorrido de 15 años que hace el partido antes de acercarse a este momento actual. ¿Crees que ha aprendido de esos errores? Creería que no hemos aprendido todavía. En unos foros anteriores yo te dije que el error que ha tenido el Partido Liberal es que no ha sabido sanar las heridas después del golpe de Estado. Vemos muchos hondureños, muchos de los jóvenes que ahora votan no conocen la historia previa al golpe de Estado. Recordemos que el presidente Manuel Zelaya tenía de vicepresidente en ese entonces que no existía la figura de designados presidenciales, sino que era el vicepresidente del ingeniero. Y que existió solo por ese breve periodo. Solo por ese breve periodo, correcto. El ingeniero Elvin Santos. Cuando el ingeniero lanza su candidatura, la lanza contra el expresidente Roberto Micheletti. Ahí empieza la ruptura del Partido Liberal, que anteriormente se lograba sanar. Yo hace unos días tuve en mis manos la carta que hizo el presidente Flores en la Convención Liberal del 96. Es increíble lo que... Tú lees eso y uno, es como que yo le dije, estoy leyendo y me parece que es actualmente, o sea, han pasado 20 años y es la misma historia del Partido Liberal que se repite elección con elección con elección, las divisiones, pero ahí hay algo muy importante. En esa nota decía, los seguidores de Jaime Rosenthal importa, y voy a mencionar varios nombres, los seguidores de no sé quién, y mencionó él como 6, que quiere decir que el Partido Liberal tenía 6 divisiones en ese momento, pero ¿qué? Unían, limaban asperezas y salían unidos. Pero se unían siempre cuando lograban el poder, ¿no? O en el proceso de campaña. En la campaña se unían para poder alcanzar el poder. Y para recordarnos, en ese momento teníamos, en la época de Carlos Flores Facuse, teníamos como corrientes fuertes, teníamos por lo menos 3. Como tú dices, habían 6 más, porque habían otras ahí que no eran tan protagónicas, pero teníamos por lo menos el M-Líder de los Reina, teníamos el movimiento de Jaime Rosenthal Oliva, y teníamos que el movimiento... Libre, no me equivoco, ¿qué se llamaba? El movimiento de don Jaime. Se llamaba Movimiento Liberal Reformista. Sí, creo. Libre, sí, así se llamaba. Sí. Y teníamos el movimiento de Carlos Flores Facuse, que era del rodismo, que era el Movimiento Nacional Rodista, liberal rodista. Esa corriente todavía la de don Villeda también. Surge ya con Micheletti teníamos el de Elvin Santos, teníamos al de Micheletti, y habían por ahí unos más. El de Eduardo Maldonado. El de Eduardo Maldonado, también el de mismo Manuel Zelaya Rosales. Correcto. Que era una corriente también que estaba con mucho poder y mucha disputa. ¿No? ¿Qué pasó que no lograron los liberales de esta generación, no han logrado sanar esas heridas que han sido históricas en el partido? El Partido Liberal nunca ha sido monolítico. Siempre ha sido una constelación, un archipiélago de corrientes. ¿Sabes qué pasó? Que antes se ponía por encima de todos los intereses del partido, el bienestar del Partido Liberal. Hoy priman los intereses individuales y personales de figuras que tal vez no traen en su ADN el liberalismo como lo traen otras figuras del partido, que primero ven el bienestar del partido y luego ven lo demás. Hoy tenemos diferentes figuras que piensan en ellos mismos, que en campaña en vez de unir, dividen, que excluyen, y eso crea resentimientos que hay liderazgos que dicen, para trabajar por este presidenciable, que me insulta, que me ataca, que dice que no me interesa, mejor hago acuerdos con el Partido Nacional, con el Partido Liberal de Refundación, y se pierde ese interés por llevar al partido graníticamente unido al poder. De igual manera, esta Libertad de Refundación que antes no existía. Entonces, Libre viene a hacerle bastante daño al Partido Liberal y a Honduras, porque ya vimos que cuando fueron gobierno fueron un total desastre, y nosotros no hemos entendido todavía que el enemigo del Partido Liberal es todo aquel que atente contra la democracia, no importa la bandera política. Y eso los liberales hacen compadrazgos, se unen a Libres por intereses individuales y van y el resultado lo vemos en las urnas. Nosotros no pudimos cubrir el 100% de las urnas el periodo pasado en las elecciones del 30 de noviembre, y por eso es la derrota que tenemos. Y un poco también por esa falta de liderazgo, porque no había un liderazgo que pudiera coordinar todo y establecer un propósito de campaña, ¿no? Era como cada quien está como cuidando su pequeño feudo. Y eso es lo que yo digo, se han conformado con las migajas en vez de ver que podemos tener el banquete completo nosotros como institución política. Y esto es importante hacer conciencia, no solo en los liderazgos, también en la base, en la militancia, que en los candidatos a diputados, alcaldes, que den la mía extra por esa bandera rojo, blanco y rojo. ¿Cuál es la identidad ahorita del partido?
¿Qué es el Partido Liberal realmente? ¿Qué diferencia un liberal de un nacionalista o de un militante de Libertad de Refundación o de Democracia Cristiana o del PIN o de las otras opciones? ¿Qué lo diferencia? Ok, los principios liberales todos los conocemos: libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad de organización. Todo eso nos pertenece al Partido Liberal. Nosotros el periodo pasado con la actual consejera Isa Zelaya habíamos lanzado una campaña de Francisco Morazán es liberal, porque el partido había estado tan dormido que nosotros nos dejamos robar todas nuestras insignias por los diferentes partidos políticos. Ya Libertad de Refundación salía que Morazán es de ellos, cuando no, Francisco Morazán era liberal. Y también ahora el Partido Nacional dice que ahora son progresistas y liberales también, cuando en realidad esas son cuestiones que le pertenecen al Partido Liberal de Honduras, y que porque no ha habido una formación política ni una creación de liderazgos en la juventud, hemos permitido que otros partidos nos lo arrebaten. Pero el Partido Liberal es un partido, de libertad de pensamiento, de beligerancia. Hoy tenemos candidatos o tenemos liderazgos que quieren que nosotros agachemos la cabeza, cuando el Partido Liberal en nuestra esencia está ser rebeldes. Somos rebeldes por naturaleza. Y porque un liberal viene y dice no considero que lo que está haciendo mi candidato presidencial sea correcto, ya dicen es que vos sos cachureco o sos ñángara o sos esto, cuando no, en realidad esa es la esencia, ese es el verdadero liberalismo. ¿Y los líderes representan esos principios ahorita? No vamos a entrar ahorita a nombrar cuáles son los líderes. Vamos a ver el siguiente bloque quiénes son esos líderes, porque vamos a ver dónde está el poder realmente del Partido Liberal actualmente. ¿Pero representan esos principios que estás diciendo? Algunos sí. Nosotros lo podemos ver ahorita. Un ejemplo claro, la reforma eléctrica en el Congreso Nacional. Si tú vemos a diputadas, y les voy a mencionar aquí a la diputada Alia Cafati y a la diputada Saraya Espinal, firmes en su decisión de no voy a apoyar. Y tienen su derecho de decidir no apoyarlo. Y eso es ser liberal. Así es. Eso es ser liberal. Decir, por esto y esto, porque no creo, no voy a apoyar. No diferente a otros partidos que, como por ejemplo, hay diputadas de Libertad y Refundación, que por respeto no voy a decir el nombre, que están en la Comisión de Energía y dicen, estoy de acuerdo, pero tengo que votar en contra. Porque hay una línea de partido. Porque hay una línea. El Partido Liberal no es eso. El partido, la esencia del Partido Liberal es eso: libertad de opinión, libertad de pensamiento y la libertad individual que tiene cada individuo, valga la redundancia, de tomar sus propias decisiones. Entonces, siempre y cuando sean en beneficio de la población hondureña. Entonces, esto lleva a que la bancada trabaje incansablemente por buscar una solución para que podamos dar una reforma que se necesita en el país actualmente. Y responder a las inquietudes de ellas también. Exacto, sin fallarle al pueblo hondureño que está esperando que no se privatice la estatal eléctrica. Entonces, eso es lo que representa el Partido Liberal ahorita. Una oposición propositiva. Eso de yo no soy fan de esa frase de oposición constructiva, porque ¿qué puedes construir de oposición si no estás en el poder? En el poder es que se construye, pero como oposición podemos proponer. Podemos decirle al presidente del Congreso, al presidente de la Comisión, creemos como liberales que esto es lo que se debe hacer para que haya una reforma inclusiva que nos permita a nosotros como partido apoyar y darles el voto de confianza. La oposición funciona una especie de contrapeso. De contrapeso que son necesarias e indispensables en las democracias. Y en ese sentido también diputadas como Alia Cafati, diputadas como Saraya Espinal funcionan también como un contrapeso del partido para que no se vaya todo hacia el centro hegemónico. Es correcto, y en verdad nosotros estamos a favor de que esto siga sucediendo en la bancada. Yo soy una de las voces más disidentes que ha tenido el Partido Liberal en los últimos 5 años, porque yo estoy en contra de los cacicazgos. Yo estoy completamente en contra de eso, y espero que de lo que acabamos de pasar o lo que estamos pasando como partido se pueda aprender la lección y que podamos respetar esos liderazgos también, que tal vez no siempre van a estar de acuerdo, pues, y hay que respetarlos. Vamos a irnos a una pausa. Al regresar, quiero que conversemos un poco sobre dónde está actualmente el poder del Partido Liberal, porque hay alcaldes que tienen su propio poder, hay bancadas y hay divisiones internas de la bancada, ya lo vimos ahorita, hay también ex candidatos, hay futuros candidatos, todos estos tienen su cuota del poder, pero ¿dónde está realmente el poder que va a orientar el futuro del Partido Liberal? Eso, al regresar de la pausa, se está viendo Más Conscientes.
busca que las calles de nuestro país estén en mejores condiciones. Que tengamos mejores carreteras. Los 298 alcaldes van a recibir un kit de maquinaria. Sin distinción ni colores políticos. Sin excepción, recibirán su maquinaria. Esto va a beneficiar a todos los agricultores. Que el agricultor pueda sacar sus cosechas. Vamos a llegar hasta el último rincón. Junto al Poder Ejecutivo equipamos a cada alcalde para llevar desarrollo a todas las comunidades. Porque este Congreso sí trabaja, este Congreso no le va a fallar a Honduras. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos sobre no solo la historia, el futuro del Partido Liberal de Honduras, un partido que en el último proceso electoral sacó... ¿Cuántos votos sacaron en el último proceso electoral del Partido Liberal? Casi 1.500.000 votos. 1.500.000 votos. Sí. Sí. No, después de haber pasado la última proceso electoral fueron 375. 35. 335. O sea, veamos usted, 335, 1.500.000 votos. Definitivamente la figura de Salvador Narrala es una figura que pesa. Aquí tuve en el estudio a Eduardo Martel hace una semana y él describía muy bien que si miráramos una línea y pensáramos que el poder está hacia la derecha y en la medida que el Partido Liberal se va distanciando del poder y convirtiéndose más en oposición, se va acercando más a Salvador y Salvador más hacia Libre. ¿Tú crees que ese movimiento se estaría dando así? ¿Salvador es la verdadera oposición dentro del Partido Liberal, oposición al gobierno? Bueno, no hemos visto a Salvador hacer una oposición ahorita como lo ha hecho en el pasado. En realidad, creería yo que el Partido Liberal, ahorita, como estamos conformando un cogobierno, aunque muchos lo quieran desconocer, como Partido Liberal, pues es muy difícil hacer una oposición férrea o una oposición polarizada como está haciendo Libertad y Refundación. Pero Salvador ha salido, sí, 2 que 3 veces a señalar cosas, pero igual no creo yo que sea él la verdadera oposición. Y ahorita creo que por el timing, no es el momento de hacer oposición. Ahorita es velar porque el gobierno le vaya bien, porque venimos de 4 años de desastres, uno tras otro, de un desgobierno que necesitamos volver a construir a Honduras. Entonces yo creo que ahorita el papel político del Partido Liberal es apoyar lo que se puede, lo que le beneficia a Honduras y reformar lo que no le puede beneficiar o lo que tal vez que es lo que se ha estado haciendo en el Congreso también. La emergencia de salud, nosotros la paramos, venía a matacaballos al Pleno y el Partido Liberal se atravesó y no sé si, bueno, en esa sesión se atrasó como 4 horas porque le hicieron reformas para ponerle frenos al Partido Nacional. Eso es lo que en realidad está haciendo el Partido Liberal en este gobierno. Entonces yo creo que la verdadera oposición, como te digo, está en el Congreso Nacional blindando y salvaguardando los intereses del pueblo hondureño. ¿Dónde está actualmente el poder? Porque el poder puede estar en estos votos que agregó Salvador Narrala,
que anda cargando consigo en cada proceso electoral y en cada partido distinto, agrega estos votos al Partido Liberal ahorita. Está Roberto Contreras, que es otro de los liderazgos, es el presidente del partido actualmente. Sí. Está Jorge Calix, que es el jefe de la bancada, ¿no?, del Partido Liberal. Tenemos también allá en la sombra, moviéndose, figuras como Gianni Rosenthal y como Carlos Flores Facusé. ¿Dónde está el poder actualmente del partido? Y los alcaldes, que también funcionan cada uno por su propia cuenta. Creo que el poder como tal está en la bancada, en la que dirige Jorge Calix. Desconozco si él le responde a otras figuras en el partido, pero sí yo te podría decir que el poder se divide entre Jorge Calix como jefe de bancada y el alcalde Roberto Contreras como presidente del Consejo Central Ejecutivo. No sería irresponsable yo en decir de que hay otras figuras o señalar personas que yo considero que tal vez no están influyendo, o pueda que sí, pero no tengo las pruebas, entonces no voy a caer en ese juego de división. Yo respeto al presidente del Partido Central y a ese es el llamado que le hago a todos los liberales también, a respetar al presidente del Central Ejecutivo y a respetar a nuestro jefe de bancada, que dicha sea de paso también yo no he sido calixta. Es más, a mí me dicen amigos en el Congreso, es que vos no querés ahora, es que no tengo que quererlo. Si él le hace bien a mi partido, va a tener mi apoyo. Si él le hace daño, voy a estar en contra de él. Así de sencillo. Entonces, pero sí hago un llamado a que se respete su jefatura de bancada, que es por 2 años, y vamos a ver si en el otro año también se reelige. Y dentro de eso, ¿por qué no aparece Salvador Narrala como una figura de poder dentro del partido? Salvador Narrala perdió todo tipo de... Bueno, es que él mismo se encargó de que sea desestimado, porque en campaña uno le decía, ingeniero, tal cosa, es con Hiroshka, yo soy técnico, la política es Hiroshka. Entonces, él mismo se fue desacreditando como autoridad o como líder en toma de decisiones, y al colocar a su esposa en el ámbito, en el mapa o en la mesa, por decirlo así, ella, cuando pasó la negociación de la presidencia del Congreso Nacional, de la cual ella fue parte, aunque lo quieran negar, ella envió a sus diputados. Si te recuerdas, hay entrevistas donde la diputada Saraya Espinal y el diputado Rachid Mejía dicen, la diputada Elvir nos mandó a firmar. Y nosotros firmamos, y luego ella se lava las manos, y luego Salvador Narrala ataca a estos diputados que firmaron. Entonces, la falta de palabra te hace carecer de liderazgo. Eso lo desacreditó a él de una forma que no tiene diputados. Los diputados no le creen a Salvador, porque Hiroshka les dice una cosa y luego Salvador los ataca. Y luego Hiroshka sale en caballito blanco, retratándose, echándole la culpa a su pobre suplente, que es el que cae con el que paga todos los platos rotos, y al final Salvador, pues entonces, ¿cómo los diputados van a confiar en Salvador si no es una persona de confiar, es una persona variable, que cambia de postura de acuerdo a lo que le calientan el oído en ese momento? Entonces, por eso él no es tomado en cuenta, porque ya en muchas ocasiones lo han llamado, llegan a un acuerdo, sale a los medios y como que se le desconecta el chip, y todo lo que se había acordado, él lo vota. Entonces, no se puede construir ni unificar un partido con una persona como él. Y no es la primera vez que escucho eso de Salvador Narrala, que se llega a un acuerdo en la mesa y sale él en los medios y como que se le olvidó lo que había acordado y se va por otro lado. Él así es, y las personas que han tratado con él saben que yo no estoy diciendo algo que no es cierto, estoy diciendo la verdad, y es lamentable porque él, no vamos a desconocer que nos ayudó a levantar el Partido Liberal, que atrajo un montón de votos. Y que sigue teniendo muchos seguidores. Y va a seguir, claro que sí. Ahora, falta que ver cómo sale de este proceso legal en el que está involucrado, que yo quisiera creer, y si te lo digo como persona, que no lo involucraron a él a escondidas. O sea, yo quisiera creer de que él sabía lo que se estaba haciendo con estos fondos, porque si él no sabía, sí es una vil apuñalada que le han dado por la espalda. Estamos hablando del dinero de campaña que no apareció en las cuentas y que ahora está reclamando, que dicen que se movió afuera del país y todo. ¿Cómo está esa investigación? Esa investigación, hasta donde se va bien avanzada, sí. Hubo movimiento de dinero al exterior, hay varias personas, y peligroso no puedan incurrir, y esto hablo en supuestos, en hasta un delito de lavado de activos también.
¿Habrá requerimientos para ese proceso? Esperamos que sí los haya, y no solo contra él. Hace poco salió también una lista de Libertad y Refundación de 50 y tantos millones en no sé qué pagos, que también se investigue Libertad y Refundación, y si el Partido Nacional tiene cositas que contar, y que también se las cuente. Pero como yo soy liberal, a mí me corresponden los temas de mi partido liberal, y yo espero que sí se siente un precedente, porque no es primera vez que el Partido Liberal pasa por eso, y nosotros aprendimos la lección. Por eso la campaña del abogado Yanni fue tan delicada en ese tema del manejo de fondos. Todo el dinero cayó a las cuentas del Partido Liberal. El secretario de Finanzas, el abogado Cibrián, hizo una excelente labor, al igual que lo hizo el exalcalde Alan Ramos con el dinero que cayó en el Partido Liberal. Lamentablemente, los fondos que está investigando el Ministerio Público y la Unidad de Política Limpia ya son fondos que cayeron a las cuentas de Salvador Que no cayeron Narrala, a la cuenta del partido, que sino no que fueron cayeron otras en cuentas externas, y por eso es que estamos en este... Entonces habría que ver cómo sale Salvador de ese tema legal, y si está habilitado, pues, y si va a una interna, ojo, dicho no sea, y vamos a llegar a ese tema también, qué decisiones toma la convención para las próximas elecciones del 2029. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Este proceso legal que surge porque el tema del financiamiento de campaña, el tema del uso de dinero, en el caso de Salvador Narrala ya apareció antes cuando salía la señora Marlene Alvarenga también reclamando por unos fondos de dinero. No es nuevo tampoco, nunca ha llegado a los tribunales, nunca ha llegado a constituirse en un requerimiento fiscal. Este es un proceso para sacarse a Salvador Narrala de encima y poder tener la puerta abierta dentro del Partido Liberal para otra candidatura, ¿o realmente es algo que surge desde el Ministerio Público sin injerencia del Partido Liberal? Mira, hubo una denuncia pública del alcalde Roberto Contreras de unos fondos y de un mal manejo. De ahí se agarra el Ministerio Público para empezar a investigar. También hubo mucho ruido porque ante la Unidad de Política Limpia, y yo fui una de las personas que denunció que habían abierto cuentas del Partido Liberal en el extranjero. Eso es ilegal. Entonces la Unidad de Política Limpia por oficio empezó a investigar. Una denuncia como tal que un liberal haya ido a poner no ha habido, sino que fue cosas que se tomaron de las redes sociales y que el Ministerio Público y la Unión de Política Limpia jalaron la hebra y se fue desenredando el tamal, por decirlo así. No nos queremos deshacer de Salvador Narrala de esa forma, la verdad, sí, como liberales, como demócratas y como hondureños, esperamos que se haga justicia, pues. Y a Salvador, si él decide correr, se le va a derrotar en las urnas. Ya en el Partido Liberal él está en tercer lugar en las encuestas internas. Tenemos otros 2 liderazgos arriba de él. Él ha decaído alrededor de 35 puntos desde las elecciones a la fecha en las encuestas que hemos recurrido, y él sabe y su equipo sabe que las encuestas de las que yo hablo son 100% certeras, y aunque no lo quieran creer, él no quiso creer en campaña que solo estuvo 5 puntos porque yo se lo decía, y él, como los otros le decían que estaba a 20 puntos, él se creía lo demás, y al final los resultados hablaron. Pues él no está teniendo los adeptos en el Partido Liberal porque, nos guste o no, el Partido Liberal es un partido de estructuras y hay que responderle a las bases y hay que responderle a sus estructuras, a la gente que fue a mesa, a todo, y dentro de lo que la medida que ha sido posible se le está respondiendo, y Salvador y su gente se han hecho de la vista gorda con los colaboradores que tuvieron en campaña, al grado de no darles ni las gracias. Entonces, él tendría que estar trabajando en las estructuras. Eso les está restando, sí. Incluso a mí me llaman de todo el país porque cuando Salvador entró al Partido Liberal, yo fui la que les conformó el 45% del movimiento, y gente que se fue con ellos me llaman y me dicen: Julia, ¿dónde va a estar usted? Porque no queremos, o sea, ya Salvador nos está buscando, pero nadie le da respuesta, porque no queremos saber nada de Salvador porque nos mintió. Si nos mintió en el pasado, nos va a volver a mentir. Entonces, y la gente me escribe y me dice: vamos a esperar que usted nos diga qué candidato vamos a apoyar. O sea, él ya está buscando esos él cuadros ya para anda en el interior estructura del país, pero no está obteniendo respuesta positiva por parte de las bases, de las estructuras, porque ya no ven, o sea, ya conocieron al verdadero Salvador como estructuras y ya no quieren volver a trabajar por él. Antes de irnos a la pausa, una pregunta más para este bloque, Julia. ¿Qué rol juegan figuras como Yanni Rosenthal y Carlos Flores Facusé, que siempre cuando se habla de culpar a alguien de las cosas sucias del Partido Liberal, salen estos 2 cuadros por ahí a recibir como para los usual suspects? ¿Qué rol juegan realmente dentro del partido? Miren, el ingeniero Flores, el presidente Flores, ya es una persona
que él ya, o sea, él fue el último presidente, ha sido una persona clave para el Partido Liberal, eso no lo vamos a desconocer, uno de los mejores oradores que ha tenido Honduras, al igual que el expresidente, que en paz descanse, Leonardo Callejas, y obviamente los liderazgos le acuden a él por consejo. ¿O usted qué opina? Pero yo, y me atrevería a decir que pedirle permiso al ingeniero Flores o que el ingeniero Flores está en un tema de decisiones, no creo, o sea, no es así. El abogado Yanni es el hombre que levantó al Partido Liberal, el hombre que unió. O sea, nosotros vimos un central ejecutivo trabajando como un relojito suizo el periodo pasado. Aunque habían diferencias, aunque nos dábamos en la madre, porque nos dábamos en la madre, peleábamos con él por todo y por nada y por si acaso, pero él no irrespetó nunca a ningún liberal por diferencias de pensamientos. Entonces, recordemos que es bajo el liderazgo de Yanni Rosenthal que se abre el partido para que vengan Jorge Cálix y Salvador Narrala. O sea, si él no hubiera querido abrirlo, él no lo abre y nos vamos a como nos hubiera tocado, pero él tuvo esa visión, les dio permiso y por eso bien dicen, de la calle vendrá quien de tu casa te sacará, porque Salvador vino y ahora viene, lo insulta y dice que lo va a sacar, porque Yanni es un mal liberal cuando se le olvida que fue Yanni, cuando se le olvida que él fue que tuvo que irse a humillar y pedirle disculpas al abogado Yanni. Yanni, discúlpame por todos los insultos que te hice en el pasado, eso no va a volver a pasar. 3 doritos después ya estaban los insultos y los ataques de nuevo. Entonces, el abogado Yanni tiene sus diputados, sí, tiene sus ministros, incluso él es el que más ha colocado los ministros en el gobierno actual. Y me imagino yo que él sí tiene un puesto en la mesa de negociación. Y yo recuerdo algo que lo tengo clarito en enero, que cuando estábamos todos agarrados de las greñas, apareció el abogado Yanni y se calmaron las aguas. O sea, él llegó al central ejecutivo, él dio entrevistas y venimos. Entonces yo creo que él sí tiene ese tipo de sabiduría para saber guiar a los liderazgos del partido y para poder lograr consensos que se necesitan y que son inminentes en el Partido Liberal, porque sí, sin consenso difícilmente nosotros vamos a poder lograr una victoria en la próxima contienda. Ahora sí vamos a la pausa comercial. Al regresar, pregunto por Eduardo Maldonado. Así que ustedes más conscientes. Tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN.
Y gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos analizando el Partido Liberal, su realidad actual, sus posibilidades de convertirse en una fuerza política que sea realmente capaz de ganar el próximo proceso electoral. Porque si en algún momento lo va a hacer, si en algún momento el Partido Liberal va a trabajar para alcanzar el poder, es ahora, no un año antes de las elecciones. Así que por eso estamos hablando ahorita de las elecciones de 2029, porque es ahorita donde los poderes comienzan a definirse. Eduardo Maldonado es una de las figuras más importantes, no solo de los medios de comunicación del país, ¿no? Y mi respeto y mi cariño para Eduardo Maldonado. Realmente lo que ha hecho con HCH requiere mucho análisis, mucho estudio, porque no es fácil levantar un medio de comunicación de la forma que él lo ha levantado. Pero además es un liderazgo liberal, ya participó previamente en procesos electorales, fue precandidato presidencial, creo que en el proceso de 2008. Sí. Contra Micheletti. Sí, entonces, y en ese proceso él ya pues mostró cierta experiencia a la hora de construirse. Actualmente es una figura que no ha dicho con claridad, pero se rumora, y detrás de los rumores en la política hay mucho desierto, que es una figura que va a lanzarse y tiene una buena aceptación por las encuestas que hemos visto también. ¿Realmente Eduardo Maldonado está construyendo su base dentro del Partido Liberal para hacerse con la candidatura? En el 2023 estuvieron esas mismas conversaciones con el licenciado Maldonado. Él tuvo acercamientos, hubieron almuerzos, hubieron reuniones, y al final él tomó la decisión de no aspirar. Desconocemos los motivos. En esta ocasión, las encuestas lo vuelven a poner. O sea, interesante que sin él anunciar una candidatura, él está 23 puntos arriba del segundo lugar en el Partido Liberal. Y quiere decir de que la población sí le daría el voto y confía en él y lo quieren ver en la contienda electoral. Tengo entendido que han habido reuniones, incluso uno de sus colaboradores cercanos a él lo publicó hace unos días, de que va a haber una candidatura y que pronto estarán haciendo las giras alrededor de todo el país. Si esto es así, pues qué cosa buena. La verdad que vendría a ayudar mucho al Partido Liberal, porque la diferencia, y todos van a decir, pues es que Salvador era igual, no, la diferencia entre Eduardo Maldonado y Salvador Narla es que Eduardo Maldonado es un hombre de partido. Es un hombre inteligente, emocionalmente inteligente, que Salvador no tiene eso, y es un hombre, yo hacía la broma el otro día, bueno, si Salvador puede tener, si Eduardo Maldonado puede tener en HCH a todas estas presentadoras que se pelean unas con otras y todas trabajan y tienen años trabajar ahí, no va a poder unir al Partido Liberal, que casi es el mismo problema que tenemos. Entonces, si él hace una candidatura, yo como liberal, yo soy honesta, y aunque es algo que va en contra de lo que ha sido el Partido Liberal en los últimos 100 años, yo sí pediría que hiciéramos una candidatura única alrededor del licenciado Maldonado, y le lanzo esa propuesta a la Convención Nacional para que empiecen a pensar en que ya la diferencia, y volvemos a una de las primeras preguntas del Partido Liberal del pasado y del Partido Liberal actual, es que no podemos salir unidos de las elecciones internas. Antes sí salíamos unidos, respetábamos al candidato, hoy no. Entonces, para no volver a pasar por esa fricción o por esa división o por esos daños innecesarios que nos lastiman como partido, que hagamos una candidatura única alrededor del licenciado Maldonado si él acepta, y en vez de estar buscando corrientes, pongamos encuestas y los primeros 10 o los liderazgos estructurados de sus departamentos. Si nosotros te lanzamos una candidatura de 23 figuras importantísimas en Francisco Morazán, vamos a fortalecer el cociente electoral, porque va a haber más gente votando por los 23 que votando por los primeros 5, que son los que conocen. Entonces yo creo que esta es una forma para fortalecer al Partido Liberal, que hayan más diputaciones, que hayan más liderazgo en la alcaldía y que haya una candidatura única presidencial que nos permita a nosotros no más división y no más ataques internos y no más exclusiones. Y yo creo que el licenciado Maldonado sí tiene esa capacidad, esa sabiduría y esa paciencia para poder guiar este proyecto político, que es interesante y es una propuesta que pongo en la mesa, se la pongo al Central Ejecutivo. Vámonos y empecemos a trabajar en una candidatura. ¿Va a ser capaz Eduardo Maldonado de unificar todos estos cuadros, a Jorge Cálix, a Roberto Contreras, Yanni, no sé quién más tenemos por ahí, Luis Zelaya todavía a veces aparece de vez en cuando? ¿Va a ser capaz de unir todos esos cuadros?
Luis Zelaya lo dudo porque él ya demostró ser un antisistema en cuanto en torno al Partido Liberal, pero el resto yo digo que sí. Incluso yo me atrevería a decir que hasta el mismo Salvador Narrala, si él lo ha dicho eventualmente que él no quiere otra candidatura, que él no, pero después lo obligan a salir a decir, porque lo obligan a salir a decir que sí. Yo creo que el licenciado Maldonado tiene la madurez política para sentarse con Salvador y hacer una negociación en la que obviamente Salvador pediría por su esposa, no tengo pruebas pero tampoco dudas, y yo creo que nosotros con el objetivo de llegar al poder, los liberales estamos dispuestos a sanar heridas, limar asperezas, pero como te digo, en una candidatura única que si a mí me llegan a decir, Julia, por el bien del partido tenemos que darle la 3 a Iroshka, bueno, yo voy a trabajar por los 23 igual en Francisco Morazán, no tengo ningún problema, pero con el compromiso de que no van a haber ataques, no van a haber incendios ni heridas que después no vamos a poder sanar. ¿Y qué pasa con figuras como Ascona, ¿no? Y otros líderes que aparecen por ahí que se mencionan en esta búsqueda que está haciendo el Partido Liberal de candidatos? ¿Ellos también se plegarían detrás de...? La diferencia de todos los demás líderes es que son hombres de partido. Son liderazgos de partido. Asconita no se puede desconocer que es el hijo de un expresidente, de los mejores expresidentes que ha tenido Honduras, el ingeniero Simón Ascona. José Simón Ascona. Nosotros, Asconita ya se le ha abordado. Él dice que no le interesa una candidatura, que lo que le interesa es una gerencia de campaña. Entonces, démosle la gerencia de campaña. O sea, eso es la política, crear consensos, negociar. Tú estiras, yo encojo, yo estiro y así nos vamos, ok. Y sentémonos todos y trabajemos en esto porque ya el Partido Liberal no puede seguir sufriendo una interna. O sea, nosotros no somos como el Partido Nacional que nos unimos después de la interna, aunque sea cascarrabias, aunque haya una guerra fría evidente, nosotros somos revoltosos, nos guste o no, somos revoltosos y nos damos en la madre. Y incluso yo esta elección pasada, a pesar de que había muchas diferencias, fue de las pocas que he visto donde ha habido unidad, por decirte así. Entonces yo creo que debemos evitar esto y vámonos y construyamos lo que tengamos que construir, porque un Partido Liberal fortalecido y unido no va a haber contrincante en las generales que nos pueda derrotar. ¿Podría aceptar la convención esa propuesta? Claro que sí, y es una decisión de la convención. No le corresponde al Central Ejecutivo, le corresponde a la Convención Liberal tomar esta decisión. Y yo creería se puede convocar una convención extraordinaria porque nos toca la próxima hasta el 2029 para que se haga esta modificación en los estatutos y nos unamos todos y trabajemos, empujemos la carreta unificados. Me llama la atención además porque el Partido Nacional anda con un tono más o menos parecido también de candidatura única. Bueno, primero lo dijo el Partido Liberal, ya los demás va a ser copia. Sí. ¿Qué Partido Liberal surgiría de ese proceso de Eduardo Maldonado como candidato? Hipotéticamente, ¿no? Estamos hablando aquí de algo que todavía no está confirmado, pero que por cómo huelen los vientos parece que por ahí va la cosa. ¿Qué Partido Liberal viene de ahí? ¿Qué partido nace de ahí? Hoy va a venir un Partido Liberal fortalecido con nuevos liderazgos, con frescura que la necesita el Partido Liberal, con dinamismo, con un hombre cercano al pueblo, o sea, eso no lo podemos desconocer, con una popularidad bastante fuerte, y esto nos daría a nosotros esperanza y sobre todo con un hombre y con liderazgos políticos alrededor de esta candidatura que ya han ganado elecciones anteriormente, que saben trabajar, que podríamos nosotros guiar el bien del país, sobre todo por Honduras. Eso tiene que hacerse más que todo primero por el Partido Liberal y después por Honduras, y una vez pasando las elecciones a las elecciones generales, pues por Honduras primero y luego por el Partido Liberal. Vámonos a la pausa. Al regresar voy a conversar con Julia sobre otro actor que viene al país y que promete sacudir un poco todas estas alianzas y todas estas proyecciones que estamos construyendo acá, que el señor Juan Orlando Hernández ingresa al país el próximo domingo 26. ¿Cómo va a afectar o no va a afectar la presencia de Juan Orlando dentro de esta nueva proyección del Partido Liberal? Usted está viendo Más Conscientes, ya regresamos. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del lente. Honduras y Nicaragua son los países
con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción. Nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera. Solo por ICN. Una nueva conciencia. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos con Julia Talbot, joven líder del Partido Liberal. A mí nunca me ha gustado la frase lideresa. No, me suena como poetisa, ¿no? Sí. Pero líder del Partido Liberal. Julia, no podemos negar que Eduardo Maldonado en este escenario ha sido una figura cercana al expresidente Juan Orlando, contrario a lo que ha sido, por ejemplo, figuras como Salvador Narrala, que vienen de un ambiente polarizante. Salvador Narrala surge con un discurso anti-Jo, ¿no? Igual que Libertad de Refundación también. Cuando el proceso electoral anterior se dio el anuncio de Donald Trump, lo primero que hizo Salvador Narrala fue ponerse la camisa anti-Jo nuevamente. Y eso le restó los votos nacionalistas que le estaban dando la confianza a Salvador Narrala. Eso fue un error político que él no lo supo medir. ¿Cómo crees que va a afectar al Partido Liberal el retorno de una figura que viene cargada con tanta polémica y que viene cargado con su propio peso político también en el país, como es el expresidente Hernández? Bueno, el Partido Nacional tiene sus propias guerras internas que van a tener que ya han estado librando a lo largo de estos meses. Y ahorita con la llegada del expresidente Hernández, pues él ha dicho en medios de comunicación que él no viene con aspiraciones políticas y que él no quiere venir a tocar temas de política, pero todos sabemos, eso nos corre, a los que somos políticos y los que nos apasionan las políticas, es mentira. O sea, tal vez solo muertos podríamos dejar de pensar en política y de tratar de estar en temas de país. El abogado Hernández va a venir a reclamar su cuota de poder que le corresponde, no nos llamemos, dentro de su partido, ¿verdad? Le corresponde. Y al Partido Liberal, yo creo que la diferencia entre el licenciado Eduardo Maldonado y Salvador Narrala es que nosotros ya vimos lo que es un gobierno de Libre. Y algo sí podemos estar claros los liberales y los nacionalistas es que no queremos que Libre vuelva al poder, porque si Libre vuelve al poder va a ser un caos para el país. Entonces yo creo que nosotros sí podríamos... Es más fuerte el anti-Libre que el anti-Mel que el anti-Jo. Sí, es mucho más fuerte, está latente. Ahorita usted lo puede ver en las encuestas, lo puede ver en la opinión popular. Es como, el mismo anti-Mel nos hizo extrañar a Juan Orlando. Con eso te digo todo. Y te lo dice una persona que fue anti-Jo. Yo fui anti-Jo, pero ya no soy anti-Jo, la verdad. Y eso lo influyó bastante la abogada Ana García. Ver cómo ella, con su fe, con su amor inquebrantable, pues hizo que yo como mujer
bajara la guardia con el presidente Hernández, pero sí te digo, y a la vez el pésimo gobierno de Libre, todo lo que vivimos en los 4 años anteriores que nos hizo olvidar. Vemos a hondureños felices, que no nos extraña de ver mares de gente el 26 de julio esperando al presidente en Comayagua. Y como te digo, yo creo que tanto Eduardo Maldonado como Juan Orlando Hernández van a poder, en este caso que llegase a ser la figura del Partido Nacional, sino la figura que sea del Partido Nacional. Nosotros los liberales estamos dispuestos a hacer consensos, y si nosotros respetamos la democracia en el 2025 y el pueblo beneficia al Partido Liberal en el 2029, el Partido Nacional va a tener que ser demócrata y respetar los resultados de las urnas. ¿Dónde ubicamos el Partido Liberal en este momento? Si tuviéramos que identificar los dos polos, el Partido Nacional y el Partido de Libertad de Refundación, ¿en qué espacio está el Partido Liberal en esa línea gráfica? Donde siempre hemos estado, en el centro. No somos, los extremos son malos, siempre van a ser malos. No somos ni radicales conservadores ni extremistas socialistas. Nosotros, el Partido Liberal, somos un partido de centro, de ideologías liberales, creemos en el liberalismo clásico, que es el que promueve la libertad de empresa, la libertad de propiedad, la libertad de pensamiento, y en ese idealismo nos vamos a mantener, y esas son las propuestas que vamos a hacer nosotros a la población hondureña, donde nos puedan en el 2029 beneficiar con el voto para poder ganar las elecciones. Fíjate que antes del proceso electoral yo conversaba con el ahora ministro Juan Carlos García del gobierno anterior sobre la candidatura de Tito Afura. Me preguntaba sobre qué pensaba yo de ese escenario, y yo le fui honesto y le dije que yo pensaba que iba a ganar Salvador Narrala. ¿No? Y que mi razonamiento era que en los ambientes políticos polarizados, ¿no? El cuadro que viene con un discurso conciliador tiende a quedarse fuera, ¿no? La gente tiene que votar por uno de los dos extremos, ¿no? Demostró que no fue así. Libertad y Refundación apenas tuvo presencia dentro del proceso electoral y se quedaron entre Salvador Narrala y Tito Afura la disputa. ¿Crees que ya pasamos el momento de las polarizaciones en las campañas políticas, o en el 2029 vendrá otra vez la polarización en contra o a favor de algo? Lamentablemente la cultura de país nos obliga a estar con un enemigo, y tenemos que satanizar y no, por eso es que Honduras ha estado votando por sacar presidentes y no por poner gobernantes. Nosotros cada 4 años vamos a las urnas, es que este nos decepcionó y lo vamos a sacar, y escogemos al menos peor. Entonces no hemos escogido a un presidente que tenga propuestas de país, y por eso vemos ahorita, sabemos los gobiernos que hemos tenido por estar escogiendo, no sabemos escoger. Pero ese Partido Liberal que me estás describiendo ahorita, yo no lo veo en una campaña anti-Tito Afura. No, yo creo, y a eso yo ahorita, va a depender de la educación política que demos como instituciones políticas para poder tener suficiente vocería, suficientes embajadores de candidatos en toda la zona que promuevan una candidatura de usted debe votar por nuestro candidato porque el Partido Liberal representa esto para Honduras. Y ya es hora que los hondureños dejemos de ser tan polarizados y dejemos de cegarnos visceralmente en contra de figuras o de crear monstruos donde no los existen, sino que empecemos a trabajar por construir una Honduras que sea merecedora de la confianza de todos los hondureños. ¿A quién representa actualmente el Partido Liberal, Julia? ¿Quién busca representar al Partido Liberal? ¿Cómo así? ¿Quién busca? ¿Qué sector de la población crees tú que se siente identificado con el Partido Liberal y su base, su ideal político? Nosotros buscamos representar a todos aquellos hondureños que quieren a nuestro país, que no quieren seguir, que es un hondureño que se ha visto obligado a migrar y quiera regresar, que hayan oportunidades a todo aquel hondureño que quiera construir una mejor Honduras, sin importar clase social, ideología política, sin importar preferencias, absolutamente nada, sino construyamos juntos una Honduras para los hondureños, no para las 10 familias, como dice Libertad de Refundación, ni para una Honduras que le pertenezca a los hondureños, que avancemos juntos. Yo recuerdo, yo
yo leo en las historias de nuestro país las luchas de Ramón Villeda Morales, o sea, eso, nosotros debemos de volver a nuestras raíces y conquistar de nuevo la opinión, porque hoy por hoy hay un desencanto generalizado en la población hacia la clase política, culpa de la misma clase política que ha dañado el sistema y que nos ha hecho incrédulos de nosotros. O sea, nosotros no puede ser que esté el CNE dándonos un resultado y que la población hondureña no lo crea porque no cree en el sistema. Todo eso se tiene que cambiar. Te voy a aterrizar un poco más la respuesta, Julia. Tratemos de ubicarlo a ese hondureño, dónde trabaja, de qué ciudad pertenece, vive en Tegucigalpa, vive en San Pedro Sula, vive en Comayagua o en Juticalpa, dónde vive, de qué trabaja, cuál es su estatus social, cuál es su ingreso económico, tiene familia, no tiene familia, es soltero, está casado, es gay. ¿Cómo lo ubicamos para poder entender exactamente a quién busca representar el partido? Pues al final buscamos representar a todos los hondureños por igual. O sea, como te digo, sin importar al que trabaja en maquila, al que siembra café, al que tiene su venta de bisuterías o de emprendimiento en línea, a los tiktokers, a todos por igual. El Partido Liberal busca representarlos y es por eso que tenemos la oportunidad a través de los diputados, a través de los alcaldes, de que esos hondureños sean representados en ese esquema. Bien, vamos a irnos en la pausa. Todavía no estoy satisfecho con la respuesta. Al regresar vamos a darle vuelta a la pregunta y vamos a preguntarle mejor por qué esta persona que nos describe Julia Talbot debe votar por el Partido Liberal. Ya regresamos. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos con Julia Talbot, líder del Partido Liberal, de la Juventud del Partido Liberal, en este nuevo proceso, además de transformación que requiere este partido, si busca en algún momento constituirse como un partido con serias posibilidades de ganar las próximas elecciones en el 2029. Estamos hablando ya de las elecciones de 2029, apenas acabamos de salir de las de 2025, ni nos hemos recuperado todavía de los traumas que nos dejó ese proceso y ya estamos hablando del 2029, pero esto es así. Sí. Si no comenzamos a hablar ahorita por esto, otros más van a comenzar a hacerlo y terminan definiendo un poco cómo se llaman las cosas. Julia, en el proceso, en el bloque anterior te preguntaba a quién representa el Partido Liberal un poco porque creo que es importante para un partido definir más o menos cuál es la cara del militante típico del Partido Liberal. Tenemos figuras como Rachid Mejía dentro del Congreso, tenemos figuras como
Saraya Espinal, o Jorge Cálix, Marlon Lara, son figuras que tienen carreras muy distintas, trayectorias muy distintas y que están ahí, unos recién ingresados al Partido Liberal, otros con una trayectoria de décadas ya dentro del partido. Tú describes el trabajador de maquila, el agricultor en el café, ¿no? El ganadero en Olancho. ¿Por qué estas personas tienen que pensar que el Partido Liberal es opción para ellos? Ok, uno de los principios más importantes del Partido Liberal y que lo hemos demostrado a lo largo del tiempo es el pluralismo. El Partido Liberal representa la pluralidad de todo tipo, o sea, todos los espectros habidos y por haber, ya sean sociales, culturales, de pensamiento. Y nosotros como liberales, ¿por qué les representamos? Porque somos el partido de las conquistas sociales. Históricamente, el Partido Liberal es el que le ha dado más logros al país. Y yo soy de las que pienso no podemos estar viviendo de glorias pasadas, entonces ya es tiempo que el Partido Liberal, que el pueblo hondureño confíe de nuevo en el Partido Liberal para que les volvamos y les devolvamos conquistas que han sido perdidas a lo largo de los últimos años debido a los desgobiernos que hemos tenido. ¿Por qué nosotros estamos desde ahorita trabajando? Porque no queremos agarrar una campaña dividida, no queremos agarrar una campaña fraccionada, sino que queremos que la población se vaya educando a través de estos espacios qué es el Partido Liberal y por qué si somos opción. Y no esperar hasta el 2029 para empezar a indagar sobre qué promueve el Partido Liberal. Todo aquel hondureño que esté inconforme, ya sea con el tipo de gobierno que tuvimos el periodo pasado o en los anteriores, denos una oportunidad a los liberales. Los liberales tenemos derecho a demostrarle y el deber también, porque hay muchas. O sea, yo vería un gabinete, así como tú lo dices, un agricultor formando parte de un gabinete de gobierno del Partido Liberal, así como un empresario, como un egresado de Harvard. ¿Por qué? Porque este país lo vamos a construir todos, no es con sectarismos, no es con odio, ni con ataques, ni con divisiones, es con la unidad de todos los hondureños por igual. ¿Cómo está estructurado actualmente el Partido Liberal? ¿Cómo se compone su estructura orgánica? Ok, de abajo para arriba están las bases, las estructuras, los alcaldes, los consejos locales y municipales, luego los consejos departamentales, las diputaciones, el Consejo Central, la bancada del Consejo Central Ejecutivo, la Convención Nacional. ¿Crees que esa estructura va a ser necesaria para este cambio que requiere el Partido Liberal o tienen que comenzar a pensar en otro tipo de estructura más acorde con las épocas actuales? Porque esa estructura me parece muy todavía de mediados del siglo XX. Sí, yo creo que lo que va aquí a darle ese plot twist al Partido Liberal no es tanto la jerarquía, sino la inclusión. O sea, si nos empezamos a involucrar todos por igual, no, yo detesto que yo soy liberal de 10 años, no, aquí todos somos liberales y todos le aportamos lo mismo al Partido Liberal, un voto. Cuando usted va a su urna, no le cuentan los 10 años, 20 años, 30 años de ser liberal, ni los 5 meses, le cuenta el votito que marca ahí, ya sea blanco, nulo o por su candidato. Entonces yo creo que si nos empezamos a involucrar todos y abrimos esos espacios para que todos tengan voz dentro del Partido Liberal, vamos a ver un Partido Liberal más comprometido con sus raíces, comprometido con sus candidatos, y yo, como te digo, lo repito, estoy completamente en contra de los cacicascos. Y ojo, un cacicasco no recae solamente en una persona que tiene 30 años de estar ostentando un poder dentro del partido, sino en toda persona que piense de manera anárquica, que excluya y que divida. Yo creo que debemos involucrarnos todos. A medida que nosotros vayamos haciendo estos espacios y abriendo los espacios para la juventud, para los liderazgos, para las personas que piensan diferente, vamos a ver un Partido Liberal fortalecido, capaz de ganar cualquier elección electoral. ¿Crees que existe el riesgo de que a la medida que se abre también el partido, que va a ser necesario abrirlo, ¿no? Pierda también su identidad, tenga que transformarse y perder su identidad? Ahí es donde entran la Secretaría de Formación Política, la Secretaría de Participación Ciudadana, el Instituto de Educación Política del partido, donde todas esas personas nuevas que vayan entrando, ahí tienen que haber embajadores, yo les llamo embajadores, pero que sos nuevo, vení, mira, este es el ABC del liberalismo. Y esto es lo que significa ser liberal, y está bien, te vamos a escuchar, te vamos a tratar, pero siempre en el marco del respeto, en el marco de estos lineamientos, que es lo que permite que el Partido Liberal tenga esa convergencia y esa efervescencia necesaria para la democracia de Honduras. ¿Se está haciendo ese proceso de formación actualmente en el Partido Liberal o está abandonado?
Hay un proceso de formación a lo interno del partido dirigido por el abogado Javier Franco, abogado y periodista, creo que es él, Javier Franco, un hombre de excelente militancia del Partido Liberal. Lo que yo sí invitaría es a hacerlo un poco más abierto, porque he visto comunicados de consejos departamentales que no se les han tomado en cuenta, y yo creo que el partido ahorita va a tener los recursos, tiene la capacidad, tiene los liderazgos para ir es más, yo haría giras, no tanto reuniones, no, vámonos a las colonias, agarre una casa, me quiere escuchar, venga, le vengo a hablar qué es el Partido Liberal y qué es el liberalismo. Y si nosotros empezamos desde ya a hacer ese trabajo, no tengo duda que para el 2029 vamos a tener una población extremadamente informada de lo que es el liberalismo y por qué debemos ser opción para el país. ¿Cómo imaginas el Partido Liberal dentro de 10 años, Julia? Difícil pregunta, creo que de las más difíciles que me has hecho. Todo va a depender de los liderazgos, del comportamiento de los liderazgos que tenemos actualmente. Imaginarlo, yo lo imagino, un partido fortalecido, Dios mediante, en el poder, en una próxima elección. Antes el Partido Liberal ganaba 2, el Partido Nacional ganaba 1. Yo así veo al partido y así deseo que esté. Ya con nuevas figuras renovadas, ya en 10 años es bastante tiempo, definitivamente ya no va a estar Salvador Narrar en la palestra pública, no van a estar muchas figuras que hoy están, y creo que sí podemos ver, yo veo un partido fortalecido y un partido ya habiéndole demostrado por 4 años a la población hondureña que debíamos haber gobernado desde hace mucho. ¿Crees que los liderazgos actuales del Partido Liberal están construyendo la base para poder llegar a ese partido que estás describiendo? Sé que está la intención. No sé si no creo que estén trabajando, no están trabajando actualmente, pero como les digo, les hago un llamado para que empecemos, porque el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Bien, quiero irme a la última pausa comercial para tener los últimos minutos de este programa para conversar con Julia sobre los procesos, las discusiones que hay en el Congreso Nacional actualmente, que son importantes también para definir el futuro de nuestro país. Están las reformas electorales, la reforma energética y 6 meses del Congreso Nacional, ver un poco qué es lo que ha hecho el Partido Liberal en este proceso y hacia dónde van esas discusiones. Así que quédese con nosotros, usted está viendo Más Conscientes de ICN. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el 4º año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Si a tu niño le sientes los ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita, o si sangra repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Este es uno de esos momentos donde me quedé sorprendido de que ya estamos al aire. Estamos hablando con Julia Talbot sobre el Partido Liberal. Hoy comienza nuevamente, ya después del receso mundialista del Congreso Nacional,
ya comienzan nuevamente las sesiones, viene otra vez toda la discusión política, todas las cuestiones que quedaron pendientes. Julia, ¿cómo está el asunto de la reforma energética? Que aparentemente es con lo que se va a comenzar en la discusión en el Congreso Nacional. El Partido Liberal paró la aprobación de esa reforma antes del receso, pidió ciertos cambios. Hay una propuesta, tengo entendido, también del Partido Liberal. ¿En qué consiste esa propuesta? Ok. La propuesta ya ha sido socializada por varias plataformas, que es la no privatización, la salvaguarda de los derechos laborales de los empleados, si se llega a erosionar la NE en 3 empresas, como es lo que está en el dictamen actual, la mejora de las tarifas, la salvaguarda de no enajenar los bienes de la NE, como la represa del Cajón y todo eso, entre otras. Son 10 puntos que ha propuesto el Partido Liberal. Pero esos son los más como los torales de la propuesta que no habían sido tomados en cuenta. Unos sí, otros no. Por ejemplo, unos parcialmente habían dicho que no se va a privatizar, pero se abrían unas empresas, sociedades mercantiles, que eso es privatización. Entonces los diputados hicieron propuestas que mejoren las sociedades nacionales, entre otras. Yo no creería que vaya a ser ese tema en esta semana, porque tenemos varios diputados que se fueron el 17 de julio a España. Entonces, entre ellos, nuestro actual jefe de bancada, y yo no creería que vayan a ser tan irresponsables de ingresar este tema cuando no hay cuando la bancada no está completa del Partido Liberal. Yo creo que hay algunos diputados que vienen el 28 y entre otros así. Entonces, creería yo de que es después de esa fecha es cuando vamos a tocar estos temas en el Congreso, pero eso no limita el trabajo que se tiene que sí o sí hacer a beneficio del país. Pues hay proyectos de ley, hay más dictámenes que se tienen que ir trabajando para darle soluciones a la población hondureña. El tema energético sí es prioridad, porque son 120 mil millones de lempiras la deuda, y eso se tiene que cambiar ya. O sea, es dinero que se puede invertir en otras cosas, en desarrollo, en generación de empleos, en salud, que tan necesario está, que ese es otro tema también que se tiene que tocar en el Congreso Nacional. Y esperemos que el regreso de los diputados podamos darle ya una reforma que sea de beneficio para toda la población hondureña, también como para las partes involucradas. ¿Existe el peligro de que se descarrile el proyecto de reforma por un bloqueo del Partido Liberal, o van a encontrar forma de poder encontrar consensos para poder llevar esa reforma a buen puerto? Yo creo que sí van a encontrar consensos. Tenemos esa madurez política en el Congreso, en la bancada liberal, y van a construir los consensos necesarios, como lo he dicho ahorita, porque lamentablemente para mí esta lucha no es tanto en el Congreso, sino que fue una lucha de narrativas. Libre se adueñó de la narrativa diciendo que era privatización cuando no era privatización, y el Partido Nacional no supo promover la reforma eléctrica, que eso se lo digo y yo se lo he dicho siempre al gobierno nacionalista. Tienen un déficit en el sistema de comunicación de este gobierno que hace que Libre les meta goleada desde el minuto cero. Entonces, como el Partido Nacional no se puede promover, Libre se adueñó de la narrativa, el Partido Liberal quedó en medio y nos obligó, porque sí es cierto, nos obligó a hacer una revisión minuciosa que no se había hecho hasta el 15 de junio de esta reforma, y proponer las cosas para darle la seguridad y la garantía al pueblo hondureño de que no va a ser vulnerado la empresa nacional eléctrica. ¿Y la reforma, crees tú que va a dar garantía al pueblo hondureño? ¿Va a entender todo lo que el Congreso, lo que el Partido Liberal está queriendo cambiar dentro de esta reforma? Sí, el pueblo hondureño está en la obligación de enterarse. Como les digo, nosotros vamos a hacer lo propio, de comunicar lo que se tenga que comunicar, cuáles son los cambios que estamos haciendo como Partido Liberal, y esperar que las bancadas en el Congreso apoyen. Y eso sí, también quiero dejar claro, la bancada liberal va a buscar unanimidad en lo que sea posible. La mayor cantidad de diputados que apoyen esta reforma no van a ser los 13 diputados que irresponsablemente un diputado del Partido Nacional dijo el otro día en medios nacionales, no solo 13 votos, no. Aquí vamos a votar la mayoría de diputados como ha sido siempre, o no vota nadie. No van a haber términos medios, porque no van a dividir a un Partido Liberal en un tema de país que es tan necesario para la población hondureña. Eso es importante. Entonces el Partido Liberal está buscando un consenso dentro de la bancada para buscar votar juntos
no dividirse como era una de las posibilidades, porque la opción de tener los 15 votos que en este partido nacional están ahí. Sí, pero en esta ocasión no va a ser así. Tenemos una, como les digo, y eso yo le hacía esa mención en la vez pasada. El gobierno pasado, la bancada liberal ya hubiera votado y ya hubieran votado los 13 que se necesitan y los demás hubieran quedado porque así se trabajaba. Ahora no, ahora vemos una jefatura bancaria y ese mérito se lo debo dar al abogado Jorge Cáliz, que busca la unidad y busca un consenso y una postura partidaria, siempre siguiendo los lineamientos del Consejo Central Ejecutivo, y no van a dividir la bancada, no se va a dañar al Partido Liberal. El abogado Jorge busca bastante proteger al Partido Liberal y eso es digno de resaltarlo, porque no van a haber pleitos, no van a haber divisiones, sino que va a haber una bancada unida votando en beneficio de Honduras. Y ya no nos quedó tiempo para poder seguir hablando de las otras cuestiones que están pendientes del Congreso. Están las reformas electorales, está la elección de las autoridades también permanentes de los órganos electorales. Eso vamos a tener que conversarlo después. Julia, ya con los tiempos que nos quedan, los segundos que nos queda, la pregunta, ¿de quién dirías hoy que es el Partido Liberal? Bueno, diría hoy que el Partido Liberal es de todos los liberales. Es de todo aquel que quiera un cambio en el sistema, de todo aquel que quiere un mejor Partido Liberal, de todo aquel que no pierde la esperanza año con elección, cada 4 años en un partido que nos ha dado las mejores conquistas. Creería yo que el Partido Liberal es de todos aquellos que queremos trabajar por un mejor país. Gracias, Julia, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Y gracias a usted también por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana a 7:30 de la mañana aquí en los estudios de ICN. Esto es Más Consciente. Yo soy Oscar Estrada y les invito a que se queden seguidamente después de la pausa comercial con Dr. Talks. Ya tenemos a los doctores aquí esperando para comenzar su programa de salud. Así que hasta mañana a 7:30 de la mañana en Más Conscientes.